El escritor Lou Holtz dijo la siguiente frase: si estás aburrido con tu vida, no tienes suficientes metas. Esta frase destaca una verdad, podríamos decir, innegable. Para que nuestra vida tenga sentido, para que sintamos que vivimos una vida con propósito, tenemos que trazarnos metas. Y esto no es algo ajeno a nosotros. Todos hacemos cosas en nuestra vida para sentirnos, por así decirlo, realizados o satisfechos. Es más, es bíblico. En Eclesiastés 2:24, el rey Salomón escribió que no hay nada mejor que el hombre coma, beba y vea el bien por su duro trabajo. Pero para que nuestras metas lleguen a ser las apropiadas, es fundamental que tengamos presentes cuáles son nuestros valores. ¿Y cuáles son nuestros valores? ¿Qué diríamos que es un valor? Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Que un domingo a las 10 de la mañana, con el frío, estemos reunidos acá, pudiendo estar durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, ¿qué nos demuestra? Bueno, que no había nada más valioso para nosotros hoy a la mañana que estar en la reunión, ya sea acá presentes o ahí por Zoom. Bueno, eso es un valor. Y como cristianos, los valores son las cosas que nos acercan a Jehová. Es más, el apóstol Pablo animó a los cristianos de Filipenses a que hicieran esto mismo. En Filipenses 1:10 les dijo que se aseguraran de las cosas más importantes. ¿Y cuáles eran las cosas más importantes para estos cristianos que tenían la esperanza de estar con Jesús en el cielo? Bueno, las cosas que hicieran que su amistad con Jehová se estrechara, se uniera. Trasladado a nuestro caso lo mismo, ¿no? Recién decíamos algo que tiene que ser de vital importancia para nosotros, las reuniones, pero podíamos añadir el estudio personal, la predicación, las asambleas, la meditación y así un montón de otras cosas. Ahora, ¿qué pasaría si no nos estuviéramos asegurando de las cosas más importantes? Vayamos juntos, por favor, a Proverbios, el capítulo 12, el versículo 11. Y vamos a notar que el salmista nos da la pista de qué pasa cuando no nos estamos asegurando de las cosas más importantes como cristianos. Proverbios, el capítulo 12, el versículo 11 dice: el que cultiva su terreno se saciará de pan, pero el que persigue cosas sin valor le falta sensatez. Así que si no nos aseguramos de las cosas más importantes que Pablo le dijo a los filipenses, ¿qué vamos a estar haciendo? Bueno, según este pasaje vamos a estar persiguiendo cosas sin valor. Y notamos qué pasa si perseguimos estas cosas sin valor, qué clase de personas seríamos. Bueno, acá el pasaje dice que nos va a faltar sensatez. Podríamos decir que nos convertiríamos en insensatos. Si tenemos ahí nuestra versión electrónica, en la nota, si tocamos la llamada que hay ahí, literalmente dice corazón. Así que si nos falta sensatez, nos falta corazón. ¿Por qué la Biblia dice que nos falta corazón? Bueno, sabemos que cada vez que nos referimos al corazón simbólico, hablamos de la fuente de nuestros motivos, de nuestras emociones, de nuestras motivaciones más profundas. Eso es el corazón. Así que si nos falta corazón, nos faltan buenos motivos, buenas emociones. Y si nuestros motivos no son los correctos, los apropiados, ¿qué tipo de valores vamos a tener? ¿Qué tipo de metas? Bueno, seguramente vamos a tenerlos, pero no las que nos hagan acercarnos más a Jehová. Por eso es fundamental que tengamos presente cuáles son nuestros valores, porque lo que consideremos como lo más importante en nuestra vida, que serían los valores, van a marcar el rumbo de nuestras metas. Y las metas que se ponen la mayoría de las personas de este mundo también reflejan que ellos también tienen valores. ¿Y a qué cosas se le da importancia en este mundo? Bueno, una de las cosas que más importancia se le da es a las riquezas. Y esto hace que las personas se pongan metas materialistas, como tener un buen trabajo, ver cómo lo que van teniendo lo pueden reinvertir para cada vez tener más y sentir esa seguridad, entre comillas, que dan las riquezas. Pero lamentablemente los que se concentran y van tras este tipo de metas como único objetivo en la vida, se terminan sintiendo decepcionados. ¿Por qué? Bueno, vamos a repasar esta idea por medio de un ejemplo de nuestros días
después una advertencia que hizo el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo, y por último, con una parábola que seguramente cuando la repasemos vamos a recordar la idea. Vamos a ver un ejemplo de nuestros días de una mujer llamada Liz, de una atalaya de hace varios años atrás. Les leo textualmente de esta experiencia. Es bastante larga, pero tiene detalles muy buenos. Dice: Liz, de Canadá, recuerda: era joven y creía que el dinero libraba una de las inquietudes. Se casó con un hombre que disfrutaba de seguridad económica. ¿Se sintió segura? Cuando me casé, tenía una hermosa casa y 2 automóviles, y nuestra situación nos permitía disfrutar de casi todo con lo que respecta a posesiones, viajes y diversión. Sin embargo, aunque parezca increíble, el dinero me seguía preocupando. ¿Por qué? Ella dice: tenía mucho que perder. Parece que cuanto más posees, menos seguro te sientes. El dinero no me libró ni del temor ni de la ansiedad. Ahora, tener como objetivo en su vida ir tras estas metas materialistas la hizo a Liz estar más segura, más estable. Lamentablemente no, dice que ahora se sentía hasta incluso más insegura porque tenía mucho que perder. Bueno, la experiencia tiene muchos detalles lindos, pero termina diciendo esto: Liz y su esposo se sienten mucho más seguros ahora, a pesar de tener menos dinero. ¿Por qué? Ahora son misioneros en un país distante. La profunda satisfacción y estabilidad de su labor, que su labor les produce, es el resultado de unos objetivos y valores más elevados, no la de sus ingresos económicos. Así que, ¿qué le dio a Liz y su esposo? Verdadera estabilidad, seguridad, verdadera satisfacción en su vida. Bueno, acá ella nos dice la clave. El resultado de esto es objetivos y valores más elevados, no la de tener más dinero. Bueno, esto es un ejemplo de nuestros días, ¿no? Y es muy probable que hayamos comprobado a manera personal o incluso en gente que tiene mucho que eso no les trae una vida satisfactoria o feliz. Pero esto no es algo nuevo. Vayamos juntos a ver la advertencia que hizo Pablo en la carta que escribió a Timoteo en su primera carta, el capítulo 6, los versículos 9 y 10. Y vamos a analizar varios detalles de estos versículos. Primera Timoteo 6, 9 y 10. Dice: sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas, y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males y, tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Así que, ¿para quién fue dirigida esta advertencia? ¿Fue dirigida para los cristianos que eran ricos? No, el versículo 9 arranca diciendo para los que están decididos a ser ricos. Esto es independientemente de lo que tenga la persona, ¿no? Puede ser hasta incluso una persona que sea pobre, pero tiene esta mentalidad de estar decidida a ser rica. Y después dice que caen en tentaciones, trampas, son víctimas de deseos insensatos. ¿Pero esto solamente por tener plata? Bueno, el versículo 10 nos da la clave, dice: porque el amor al dinero. Esto tiene que ver con la actitud que tenemos hacia la plata. Es más, nuestra Biblia de estudio en esta parte decía tenerle cariño a la plata. Y fijémonos que dice que muchos, por el afán de cumplir este deseo, fueron desviados de la fe y se han causado muchos dolores. ¿A qué dolores se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, lamentablemente, y nos puede pasar a nosotros, muchos, por el afán de tener lo último, lo mejor, porque el mundo nos vende eso, que para ser felices tenemos que tener cosas, terminan con jornadas larguísimas de trabajo, hay veces haciendo 2 trabajos, todo eso para a lo mejor o darle un estilo de su vida de familia que ellos no pudieron tener, para que a sus familias no les falte nada, o para tener aquello que el mundo nos dice que nos va a hacer feliz. Lamentablemente, cada vez se empiezan a sacrificar más cosas. Primero el tiempo en familia, asistencia a las reuniones,
el estudio personal y finalmente, como dice acá, muchos terminan siendo desviados de la fe. Así que es una clara advertencia, ¿no?, que se hace extensible para nosotros hoy. Y dijimos que el peligro que tiene ir tras este tipo de metas no es algo nuevo. Jesús, con una comparación, con una parábola, también destacó esta idea. La parábola es la del hombre rico. Tal vez recordemos que en esta parábola, que la encontramos en Lucas 12, este hombre le había ido tan, pero tan bien en el campo que llegó un momento que dijo, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer graneros más grandes, mejores, para seguir juntando cosas buenas para mí. Pero la parábola nos dice que este hombre ya era rico, no estaba logrando ser rico. Vamos a ver qué pensaba Jehová de él. Vayamos a Lucas, el capítulo 12, los versículos 20 y 21. Y mientras lo leamos, vamos a ver qué le dice Jehová o qué pensaba Jehová de la decisión de este hombre y cómo termina finalizando la reflexión que hace Jesús al final de esta parábola. Lucas 12, los versículos 20 y 21 dice, pero Dios le dijo, insensato, esta noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se va a quedar con las cosas que almacenaste? Así le pasa a quien acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico a los ojos de Dios. Así que según esta parábola, ¿cómo consideró Jehová a este hombre rico? Como un insensato. Y hace un ratito estábamos hablando de lo que es la insensatez, carecer de buen corazón. Bueno, literalmente Jehová le estaba diciendo que no tenía corazón. ¿Por qué? Porque la fuente de sus motivos no eran los apropiados. Lamentablemente este hombre estaba concentrado en hacerse y cada vez tener más. Pero Jehová le dice que esa misma noche su vida se acababa. ¿Y quién se iba a quedar con todo lo que había juntado? ¿Qué termina diciendo Jesús? Que la persona que se concentra en sí mismo, pero no acumula tesoros para Jehová, no es rica a sus ojos. Ahora, ¿entonces significa eso que tener plata, tener posesiones, tener una vida cómoda esté mal? Sabemos que no, con una mano en el corazón. Si nos dieran a elegir entre tener mucho o tener poco en sentido material, ¿qué elegiríamos? Y la respuesta es lógica, porque Jehová nos hizo para disfrutar de la vida. La clave acá está hacia dónde van dirigidas nuestras metas. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? Porque recordemos que los valores, las cosas que consideramos como las más importantes, son las que marcan el rumbo de nuestras metas. Bueno, nos queda claro que para el mundo las metas materialistas podríamos decir que son clave. Pero ¿qué otras cosas son importantes en este mundo? ¿Qué otros valores hay? El mundo trata de meternos en la mente de todos, en especial de los más chicos, que para triunfar en esta vida, para ser alguien, tenemos que ser importantes. Por eso tantas personas buscan a lo mejor cultivar habilidades especiales que los destaquen de la mayoría de las personas o incluso buscan tener una educación privilegiada, superior que, por así decirlo, los haga diferentes o los haga únicos en este mundo. Lamentablemente esto trae como resultado un mundo en el que la mayoría de las personas no quieren ser útiles, solo quieren ser importantes. Ahora, ¿qué pensará Jehová de ser alguien en este mundo o triunfar en este mundo a costa de la educación que se nos da, a costa de educación superior? Vayamos juntos, por favor, a ver qué piensa Jehová en este asunto, en la primera carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 18 y 19. Y vamos a ver cuál es el pensamiento de Jehová. Primera a los Corintios 3, los versículos 18 y 19. Ahí dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio en este sistema, que se haga ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es absurda. Pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Así que no nos tenemos que engañar, autoengañarnos, ¿no? ¿Cómo es la sabiduría del mundo para Jehová? Algo absurdo, algo sin sentido. Ahora nos preguntamos, si nuestro objetivo es tener una amistad cada vez más estrecha con Jehová,
¿Sería lógico que estemos yendo tras algo que Jehová nos está diciendo que no vale la pena? ¿Que es algo absurdo? Bueno, volvemos al mismo punto de que hablábamos recién de las posesiones. ¿Está mal entonces estudiar? No, sabemos que no. Es más, la organización de Jehová capacita incluso hermanos para que tengan profesiones y puedan ayudar. No nos referimos a esto. Lo que va a este punto es hacia dónde van dirigidas o enfocadas nuestras metas. Volvemos a plantear el mismo punto. Nuestros valores, lo que consideremos lo más importante en nuestra vida, va a marcar el rumbo de nuestras metas. Y otra de las cosas que el mundo también le da importancia, que recién hablábamos, es ser prominentes. Muchos tratan de conseguirlo siendo famosos. Lamentablemente, la fama en este mundo termina trayendo competencias, rivalidades, divide. Y esto lo podemos ver en el caso de deportistas. Lamentablemente, todo lo que este mundo pone en algún momento como lo mejor, como lo número uno, tarde o temprano, termina quedando en el olvido. Y otra de las cosas que el mundo le da, podríamos decir, excesiva importancia, es al entretenimiento. Y esto es algo que hasta a nosotros nos puede costar porque está al alcance de todos divertirnos. Pero Pablo acá mencionaba lo que encontramos en 1 Corintios 15:32. Él hizo alusión a una manera de pensar que se había vuelto muy popular en su época, de unos, entre comillas, sabios. Ellos decían, comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Bueno, estos sabios de aquel momento, que eran los epicúreos, transmitían esta manera de pensar. Sabemos que hoy no de la misma manera, con las mismas palabras, pero podemos darnos cuenta que la idea en la vida de muchas personas es la misma. Seguramente escuchamos en alguien famoso, en algún compañero de trabajo o de escuela, una frase como, bueno, vida hay una sola, hay que vivirla. O incluso, bueno, yo voy a vivir mi vida, lo que diga el resto, la verdad que no me importa. Bueno, esta manera de pensar revela la falta de esperanza que hay en el mundo en general. Esto lleva a que muchas personas vivan de una manera, podríamos decir una vida desenfrenada, como si no le tuvieran que rendir cuentas a nadie por el uso que le dan a su vida y a su cuerpo. Lamentablemente, en algunos casos esto termina trayendo problemas emocionales y hasta incluso físicos. Estos son algunos de los valores del mundo. ¿Pueden traer cierto placer? Sí, pero ¿cuánto dura ese placer? Tarde o temprano nos termina dejando en una vida vacío, una vida sin sentido. Por eso, si estos valores no funcionan, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otro tipo de valores. Y estos son los valores bíblicos. Y son superiores. ¿Por qué son superiores los valores bíblicos? Bueno, hay varias razones, pero vamos a destacar al menos dos. La primera es que contribuyen a que tengamos una buena amistad con Jehová, que es el dador de la vida. ¿Y por qué mencionamos a Jehová en papel de dador de la vida? Pensemos en esto, cualquier meta, proyecto, cualquier cosa que querramos hacer, ¿de qué nos sirve si no nos aseguran la vida, ¿no? Ahora, qué importante es tener una buena amistad con Jehová, porque cualquier proyecto, cualquier meta que tengamos, Jehová nos promete que si le obedecemos, vamos a tener una vida eterna. Él es el único que nos puede garantizar esto. El segundo punto por la que los valores bíblicos son superiores es que nos ayudan a trazarnos metas espirituales. Recién hablábamos de algunas de las cosas que este mundo considera muy importantes, ¿no? Como la fama, el poder, las riquezas. Por ejemplo, las riquezas en este mundo, recién decíamos que se consiguen juntando, acumulando, teniendo cada vez más. ¿Qué aprendimos en la Biblia? O tal vez lo estemos aprendiendo. Bueno, las riquezas dentro del pueblo de Jehová se consiguen completamente de manera opuesta, ¿no? Dando. ¿Dando qué? De nuestro tiempo, energías, incluso de nuestras cosas valiosas. Y podemos experimentar lo que dijo Jesús, que hay más felicidad en dar que en recibir. Incluso hablábamos recién de las personas famosas en este mundo. Bueno, el jugador número 1 del fútbol hoy, el año que viene no lo es. El negocio del año, que todo el mundo está tras eso, el año que viene cae en quiebra. Así pasa con todo en este mundo. Ahora, ¿qué pasa si queremos encontrar
La historia de alguien que hizo un récord en alguna disciplina, en algún deporte. Bueno, seguramente tengamos que ir a algún libro o buscarlo más seguro en internet para ver quién era, qué récord hizo, pero lamentablemente ya quedó en el olvido porque vino alguien que lo superó. Pero en sentido espiritual, ¿qué pasará con las personas que hoy se esfuerzan por hacerse un buen nombre ante Jehová? Las personas que hoy están poniendo en primer lugar sus valores. Vayamos juntos, por favor, a Malaquías, el capítulo 3, el versículo 16. Mientras lo leamos, pensemos que en este momento la nación de Israel estaba en un momento crítico. Estaba sumida en la adoración falsa. Y había muy pocos siervos de Jehová que todavía eran leales. Y a pesar de que toda la nación estaba sumida en la adoración falsa, Jehová, vamos a ver qué dice de estas personas, de estos siervos de él. El versículo 16 de Malaquías 3 dice: en ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre ellos, cada uno con su compañero. Y Jehová siguió prestando atención y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar a los que temen a Jehová y a los que meditan en su nombre. Así que a pesar de que la nación de Israel estaba sumida en la apostasía, había un grupito que todavía era leal. ¿Y Jehová qué hacía? ¿Se olvidaba de ellos? Acá dice que él siguió escuchando. Y no solo eso, siguió prestando atención. ¿Y qué hizo con el nombre de estas personas? Escribió un libro para recordar. En nuestra Biblia con referencias se dice un registro escrito. Si lo trasladamos a nuestro caso, podemos decir que Jehová está llevando un registro escrito de nuestros actos de lealtad. Cada vez que le decimos que no a algo que nos ofrece este mundo por poner en primer lugar sus valores. Cada decisión que tomamos por él. Hay veces servir a Jehová puede ser un desafío diario, una prueba constante, y muchas veces la mayoría de nosotros no lo percibe, pero este pasaje nos dice que Jehová está notando, está prestando atención. Es más, pueden pasar miles, millones de años, pero Jehová no se olvida. Este libro de recuerdos es su memoria. Pensar en este concepto, la verdad que nos llena de tranquilidad, nos llena de esperanza y nos hace pensar de vuelta, ¿qué valores tengo? ¿O qué valores quiero tener? Bueno, claramente los que me ayuden a tener una buena amistad con Jehová. Y en esto podemos pensar en las palabras que dijo Salomón. El rey Salomón sabemos que fue la envidia de cualquier persona de hoy. Fue famoso, poderoso, era la persona más rica del momento y como si fuera poco, con la bendición de Jehová, era la persona más sabia que había pisado la tierra hasta el momento. A pesar de todo eso, en Eclesiastés 7:1 dijo que no hay nada mejor que un buen nombre ante Jehová. Así que, qué lindo tener esta misma manera de pensar. Bueno, como recién repasábamos, los placeres de este mundo, los valores, tarde o temprano nos terminan dejando esa sensación de insatisfacción, de vacío. En cambio, regirnos por valores bíblicos nos ayuda a estar contentos hoy, a tener una vida satisfactoria. Pero para darnos cuenta de qué es de verdad importante en esta vida, ¿qué tipo de visión necesitaremos? Bueno, queremos concentrarnos en cosas valiosas que nos traen recompensas eternas. Y para esto necesitamos tener la visión que menciona primero a los Corintios, el capítulo 2, los versículos 14 y 15. Mientras lo leamos vamos a identificar, podríamos decir, dos tipos de hombre, por ende, dos tipos de visiones de la vida. Primero a los Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre físico no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas, pero ningún hombre puede examinarlo a él. Así que tenemos por un lado al hombre físico y por el otro lado al hombre espiritual. Dos maneras distintas de ver la vida. El hombre físico dice que las cosas de Dios, las cosas espirituales, para él no tienen sentido, son absurdas. Por eso no puede entender al hombre espiritual. Es más, en lo que dice de hombre espiritual, dice que ningún hombre puede examinarlo, nadie lo entiende.
Es más, en nuestra versión con referencias, en nuestra Biblia de estudio, nombre físico, la nota dice ahí animal. ¿Por qué dice animal? Bueno, pensemos en qué dedica su vida un animal. Tal vez lo aprendimos en la escuela. Nacen, comen, se reproducen y mueren. Nada más. Bueno, la vida del hombre físico básicamente gira en torno a lo mismo. Por eso el hombre físico es el que invierte todo lo que tiene ahora, su tiempo, energías y recursos, en algo que se disfruta, pero dura poco. Por otro lado, el hombre espiritual también invierte todo lo que tiene ahora, su tiempo, energías, sus recursos, pero en algo que va a ser eterno. Por eso una visión espiritual de los asuntos revela qué de verdad es lo importante. Un ejemplo de esto fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que antes analizamos que escribió por inspiración divina, que la sabiduría del mundo a los ojos de Jehová es absurda. Bueno, en un tiempo él consideró como lo más valioso esa sabiduría. Él había estudiado a los pies de los mejores maestros de la época. Y tiempo después llegó a considerar, como dice Filipenses 3, 7 y 8, como un montón de basura toda esa educación. ¿Qué había pasado con el apóstol Pablo? Bueno, dejó de ser un hombre físico y pasó a ser un hombre espiritual. Bueno, queremos tener esa misma visión de los asuntos. Es posible que alguna vez hayamos escuchado que se comparó a este mundo con una embarcación famosa, ¿no? El Titanic. El Titanic era algo majestuoso, admirable. Todo el mundo quería viajar ahí. Si nos ponemos a pensar en el tipo de materiales que se usaron para la construcción de este, bueno, seguramente habrá sido de lo mejor de la época, con la mayor tecnología. Es más, pensemos en las personas que estuvieron tras la construcción, desde ingenieros, diseñadores, mecánicos. Bueno, las mentes, podríamos decir, más brillantes del momento estaban y trabajaron ahí. Es más, es muy conocido que uno de los miembros de la tripulación, cuando lo entrevistaron, se sentían tan seguros con este barco tan imponente, dijo, ni Dios podría hundirlo. Bueno, esto es, podríamos decir, el mundo de hoy, ¿no? Y las metas que la gente, o nos podríamos llegar a poner en este mundo. Por otro lado, tenemos a la organización de Jehová y las metas que nos podemos trazar acá. ¿A qué lo podemos comparar? Bueno, también a otra embarcación, al arca de Noé. Y si nos ponemos a pensar en el arca de Noé, ¿quiénes la hicieron? ¿Las mentes más brillantes del momento? Y no, lo hizo Noé con su familia, con la ayuda de Jehová. Y en el caso de los materiales que se usaron para la construcción del arca, bueno, eran lo mejor. Recordemos que Jehová se los había asignado, pero si tal vez los comparáramos con lo resistentes o la tecnología que tenían o el confort que tenían los del Titanic, y no era igual. Pero el punto es, ¿qué pensaba la gente que estaba fuera del Titanic? Bueno, que Noé y su familia estaban locos, que no tenía ningún sentido lo que estaban haciendo. Ahora la clave es, ¿cuál de estas dos embarcaciones hundió? Demuestra esto, que lo que cuenta con la guía y el Espíritu Santo de Jehová es imposible que fracase. Por eso, de vuelta nos preguntamos a manera personal, ¿qué metas me voy a poner? ¿Qué valores tengo hoy? Bueno, seguramente pensar en esto nos ayuda a replantearlos. Hasta acá pudimos analizar que la verdadera satisfacción o sentido de logro en nuestra vida, para sentirnos llenos, no depende de lo que tengamos a nivel material, ni de la fama, ni del poder que nos puedan dar este mundo. Es más, si lo trasladamos al campo espiritual, tampoco depende de qué sirvo, ni en dónde sirvo. En este aspecto lo que depende es a quién estamos sirviendo. Por eso, tener una vida con sentido, una vida satisfactoria, depende de tres cosas. Tener una razón para vivir, metas claras y algo por lo que seguir luchando. Gracias a Jehová y a su organización, nosotros tenemos estas tres cosas y muchísimo más. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos esperanzas que, como cantamos en una de nuestras canciones, son el ancla del alma. Por ejemplo, en Salmos 16:11 se habla de un futuro feliz y seguro para siempre. Por eso, hagamos todo lo posible ahora, si estamos estudiando, por seguir dándole más lugar en nuestra vida a los valores que estamos aprendiendo, a los valores bíblicos.
Si hace años que estamos dentro del pueblo de Jehová, bueno, no los descuidemos, no dejemos que este mundo nos haga creer que hay valores mejores. Sigamos cuidándolos, sirviéndole a Jehová con la motivación apropiada, felices. Porque como vimos hoy, si nos resolvemos a darle más lugar en nuestra vida a estos valores bíblicos, vamos a tener una vida plena, feliz y segura ahora y para siempre.